Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Diría que traigo una entrevista, pero os estaría engañando. No estoy haciendo una entrevista, como sabéis, pues me he sacado otra sección de la chistera, se llama Deconstruyendo a, y en esta ocasión pues vamos a deconstruir a Jordan Peterson. Estamos haciendo estos monográficos para hablar de temas un poco diferentes, para dar valor, y qué mejor que tener con nosotros a una persona que ya entrevisté, de hecho es la entrevista número 28, y tenemos al youtuber Álvaro Bernat. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Inasi. Mejor que tú, imposible, pero casi. Hombre, para eso. Eh, Bueno, estamos los dos bien y punto. Pues Estamos Álvaro, bien. si no lo sabíais, una de las sorpresas, de las habilidades que tiene este chico, es que también es un experto, como mínimo un seguidor de Jordan Peterson. Esto no lo sabía, me lo dijiste en una charla informal y me interesa. Y me interesa un poco también la idea de facilitar y de masticar un poco las ideas para que luego pues, podamos picar la curiosidad de las personas y que se introduzcan en autores que consideren interesantes. Y en este caso, pues vamos a hablar de este autor que, bueno, tiene luces y sombras. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero bueno, ahí eso que cada uno saque su criterio. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿desde cuándo te gusta Jordan Peterson y por qué, si te parece? Pues fíjate si es curioso, pero yo el primer vídeo que vi de Jordan Peterson no me gustó y me cayó mal. Hostia. Porque yo en ese momento estaba con Ayn Rand, que no cagaba, que leía todo lo que pasaba por mis manos de Ayn Rand, y de repente veo un vídeo en YouTube de un tío que dice ¿por qué las novelas de Ayn Rand son monótonas y poco profundas? Y lo estaba escuchando y digo, ¿será gilipollas el tío este? Y era Jordan Peterson, claro. Pero poco a poco pues fui indagando porque vi que los argumentos, que luego vi que eso era una seña suya, no eran superfluos, sino que eran muy profundos, y al final pues me acabé enamorando. Yo diría que es probablemente, a pesar de que sea un tópico hoy en día, la persona que más me ha influido, por la profundidad sobre todo de su pensamiento. Vale, pues entonces empecemos a entrar en esa profundidad. Creo que te habías preparado algo como una introducción. Si quieres te dejo unos minutos y introdúcenos a Jordan Peterson y luego pues vamos tocando varios temas. Sí, básicamente me he apuntado unas cositas para que no se me olvide tratar nada. Creo Ujú. que es interesante a lo mejor este enfoque que le quiero dar por, digamos, los derroteros por los que va a pasar la charla a partir de aquí. Entonces me gustaría hacer una conexión de Jordan Peterson con el estoicismo para empezar. Y voy a empezar citando a un estoico, Epícteto se llama, que es quizás junto con Séneca y con Marco Aurelio los más famosos dentro de este campo. Y voy a leer 10 líneas de su obra El Enquiridión. Las leo rapidito. Dice, en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, etcétera. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra. En una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y a 1000 inconvenientes y enteramente ajenas. Es decir, básicamente la idea esencial de los estoicos es que lo interno, nuestras propias acciones, dependen de nosotros y por lo tanto tenemos que centrarnos en eso. Mientras que lo externo, todo lo que no son nuestras propias acciones, no dependen de nosotros y por lo tanto no tiene sentido que nos centremos en ello. Y cuando hablo de centrarnos en ello, realmente me estoy refiriendo a depositar, por así decirlo, nuestro bienestar emocional en este tipo de cosas. Quizás esto se vea más claro con un ejemplo que de hecho encontré en tu canal de Fred Kaufman, Sí. cuando cuenta el cuento de la oveja y el tigre. Pues básicamente viene a decir que tú, por ejemplo, él es el ejemplo que pone, si le quieres pues pedir a una chica ir a un baile, él lo dice así, un poco arcaico, si le quieres pedir a una chica salir, por ejemplo, tenemos que diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Depende de nosotros el valor de dar un paso al frente y tener el coraje para pedírselo, pero no depende de nosotros su respuesta. Podemos intentar convencerla más o intentar convencerla menos, o mejor o peor, pero en definitiva el sí o el no no depende de nosotros. Entonces nosotros nuestro bienestar emocional lo tenemos que depositar en lo que depende de nosotros, que es el ser conscientes de que hemos tenido el valor suficiente como para hacer eso. Entonces, ¿por qué digo esto?
Pues porque creo que también esta es una idea esencial dentro del pensamiento de Jordan Peterson. Es decir, el centrarnos en lo que depende de nosotros, lo cual se ve clarísimo en su famosa frase "clean your room", que quiere decir limpia tu habitación. Y básicamente él, cuando explica esta frase, nos dice que no intentemos cambiar el sistema económico mundial y arreglar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, o por lo menos que esto no sea lo primero que pretendamos. O sea, primero tenemos que pretender cambiar las cosas que de verdad dependen de nosotros. Es decir, tenemos que centrarnos en nuestro actuar. Y aquí entonces, perdona que te corte, luego volvemos a Peterson. ¿Estás diciendo que el resultado, entre comillas, no importa? ¿Nos tenemos que desligar del resultado o como no sé si te he entendido? No nos tenemos que desligar del resultado. Vamos a ver, intento explicarme mejor. Esto, el propio Fred Kaufman dice, cuando pone este ejemplo de que le pide a la chica salir, dice, si la chica te dice que no, no tienes que decir, bueno, la verdad es que me daba igual. Oye, claro, pues la verdad es que no. O sea, yo estaría más feliz si me hubiese dicho que sí. Y si me ha dicho que no, estoy más triste. Digamos que el resultado es un plus, por así decirlo, que me hace estar un poco más contento o me hace estar un poco más triste. Pero no es la base única y exclusiva sobre la cual tengo que depositar mi bienestar emocional, porque entonces yo estoy cediendo mi bienestar emocional a cosas que no dependen de mí. Vale. Y yo voy a estar totalmente mal o totalmente bien en función de lo que otra persona, que no soy yo y yo no tengo ningún control ni poder sobre ella, me haya dicho. Eso hace poco vi una frase de Nadal, le preguntaron a raíz de Wimbledon, que se acaba de jugar, que cómo se sentía después de haber perdido con Federer en las semifinales, si no me equivoco. Y él dijo que, bueno, que él prefiere ganar, pero que ni es tan terrible perder ni es tan bueno ganar. Nadal se centra en cómo ha jugado el partido. Joder. Y si lo ha jugado bien y lo gana, pues mejor, se tira al suelo, se pone contento. Pero si lo pierde, a Nadal tampoco lo vas a ver partiendo raquetas ni insultando a nadie. Y creo que aquí está la clave. Joder, qué interesante. Bueno, entonces seguimos con Jordan Peterson. Todo empieza con limpiar la habitación, ¿no? Todo empieza con nuestro actuar, efectivamente, pero ¿cómo actuamos? Porque se queda la pregunta como un poquillo abierta. Vale. Y aquí me gustaría hacer otro paralelismo, ya el último, de Jordan Peterson con el estoicismo, a pesar de que yo no considero a Jordan Peterson un estoico. Y esto, si quieres, al final del vídeo, después de todo, lo podemos comentar si queda tiempo. Vale. Dice Epícteto lo siguiente, también. Cuando estés por emprender alguna cosa, pon en tu pensamiento lo que para ti es la cosa que tú vas a hacer. Si vas a bañarte, represéntate lo que ordinariamente pasa en las piscinas públicas, que allí se tira el agua, que allí empujan, que allí se dicen injurias, que allí se roba, etcétera, etcétera. Entonces, después de esto, vas a ir a la piscina pública diciéndote, deseo bañarme, pero también deseo conservar mi libertad y mi independencia, y así con cada cosa que llegue. Pues de esta manera, si algún obstáculo impide que te bañes, harás rápidamente esta reflexión. No quería solamente bañarme, sino también conservar mi libertad y mi independencia. Y no las conservaría si me altero. Es decir, yo tengo que aceptar la naturaleza exterior y no puedo rebelarme contra ella, porque por mucho que yo me queje, no va a cambiar. Entonces, la única salida que me queda a mí es tratar de amoldarme. Y esto creo que también es una idea esencial de Jordan Peterson. Jordan Peterson, al decirnos cómo tenemos que actuar, evidentemente él no lo ordena, sino que, bueno, pues da sus consejos, como cualquier persona los puede dar, hace una cosa muy interesante. Él no simplemente te dice cómo tienes que actuar y ya está, sino que el cómo tienes que actuar es el eslabón último de una cadena larguísima, es decir, viene precedida de toda una argumentación previa. Entonces, Jordan Peterson lo que suele hacer es, en primer lugar, describir cómo es la naturaleza humana. Quizás por su profesión, él es psicólogo y sabe muy bien cómo funcionan estas cosas. Y una vez describe cómo es la naturaleza humana, propone una forma de actuar que es acorde a esta naturaleza humana, que no es disonante con esta naturaleza humana, por así decirlo. Pero esto es abstracto de cojones. Entonces, he preparado 4 ejemplos para poder ver mejor esto a lo que yo me estoy refiriendo. Ok, pues veamos la naturaleza humana según Jordan Peterson. Entiendo, para ir siguiendo tu camino, sí. Queremos entender la naturaleza humana para luego entender cómo nosotros tenemos que actuar como individuos. Exacto. Vale. Eso, okay. Vamos con los ejemplos, yo creo que se va a ver muy claro. Vamos Perfecto. Con el primero. Jordan Peterson dice, en primer lugar,
o describe la naturaleza humana en este primer campo diciendo que las personas son capaces de hacer el mal. Y no solamente las personas depravadas y horrendas, sino también las personas ordinarias. Y aquí suele citar un libro mucho que se llama Ordinary Men. Es decir, que hay gente mala. Esta es la naturaleza humana, es una descripción objetiva. No toda la gente es buena, no toda la gente son ángeles, sino que la verdad es que hay gente mala. Entonces, siendo esto así, una vez hemos descrito la naturaleza humana así, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Pues aquí viene un punto muy interesante. Fíjate cómo conecta una cosa con la otra. Dice que tenemos que aprender a ser capaces de hacer el mal. Y vamos a ver qué quiere decir esto y qué no quiere decir esto. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que ir jodiendo a la gente. Eso no es ser capaz de hacer el mal, eso es hacer el mal. Y Jordan Peterson no dice eso. Jordan Peterson, diciendo esto, lo que quiere decir es que tenemos que ser capaces de hacer el mal a los demás, tenemos que tener la capacidad potencial como para hacer eso y luego no hacerlo. Porque si no eres capaz de hacer el mal, entonces no vas a poder defenderte respecto de cualquier persona que sí que sepa hacer el mal. Y hemos visto que hay personas que son malas y que son capaces de hacer el mal. Pero, sin embargo, si eres capaz de hacer el mal, primero vas a saber distinguir a las personas que sepan hacer el mal, porque como ya lo conoces, la vas a ver venir de lejos. Y, en segundo lugar, vas a saber defenderte, que es un poco lo que pasa con las artes marciales. Y las artes marciales te enseñan a pegar, pero no para que vayas pegando. De hecho, las artes marciales orientales y demás van acompañadas por digamos, todo un complejo meditativo, están siempre meditando, súper relajados, súper calmados, no incentivan la agresividad en ellos, pero les enseñan a pelear. No para que peguen, sino para que si algún día se tienen que pelear, sean capaces de defenderse y pues no morirse ahí en medio. Entonces, básicamente sería esto. Creo que él hablaba de controlar el monstruo, pero si me permites el detalle, es una frase que le había oído. Eso lo conecto yo luego con otra cosa, con otro ejemplo que tenía preparado, porque él habla mucho de la sombra de Jung, pero eso, si te parece, lo comentamos en el siguiente ejemplo. Sí que hay una frase que quizás dé lugar a la reflexión y podemos charlar sobre ella, porque la verdad es que es bastante quizá controvertida en este mundo pues demasiado buenista y demasiado poco dado a reconocer que hay gente que hace el mal y también, pues eso. Dice Jordan Peterson que no es moralmente superior las personas que no saben hacer el mal, porque si yo no hago el mal porque no sé hacer el mal directamente, entonces no hay ningún tipo de virtud en mi actuar. Si yo no estoy haciendo el mal es porque no sé, no porque no quiera hacerlo. Entonces, dice Jordan Peterson que los moralmente superiores son las personas que saben hacer el mal y luego deciden no hacerlo, lo cual es distinto. Vale. Lo cual, evidentemente, da pie, pues eso, a decir, joder, este tío que está diciéndonos que tenemos que ir por ahí jodiendo a la gente. No, es algo totalmente distinto. No sé qué te parece a ti la reflexión esta. Bueno, me parece compleja porque me parece contraintuitiva. Lo que pasa es que lo conecto con una frase, si te parece, hay un autor que se llama Robert Greene, que él habla del poder y la manipulación, y entonces él dice que hay que entender cómo funciona la manipulación, porque si no tú serás el manipulado. Entonces, dice, ostras, yo no quiero manipular a la gente, no quiero entender cómo manipular, pero al final hay que entender las reglas del juego y entiendo que esa dicotomía entre bondad y maldad, no podemos obviar la maldad porque igual o estamos creando un monstruo o un monstruo nos gobernará. Entiendo que va por ahí, ¿no? Lo que dices. Eso yo leí esa misma frase, pero en otro campo, en un libro de Schopenhauer que se llama El arte de tener razón. Él al principio del libro, bueno, son 38 estratagemas para tener razón y son todo falacias, o sea, incluso llegar a insultar al contrario. Y él en el prólogo dice una cosa interesante, que es que dice, joder, puede haber gente que esté leyendo este prólogo y que diga, vaya payaso el Schopenhauer yo no quiero hacer esto, entonces no voy a leer el libro. Ya, pero es que si tú no conoces esas estratagemas, cuando alguien las esté intentando utilizar contra ti, como tú no las conoces, pues no lo vas a ver venir. Entonces te las va a colar por la puerta de atrás, pero todas. Entonces, digamos que este conocimiento, para luego utilizarlo según te convenga, es bastante importante. No negarlo, porque forma parte de la naturaleza humana. Álvaro, seguimos avanzando. Vamos a ir saltando. Si quieres podemos hablar de Jordan Peterson y también podemos hablar de ti. En este caso te voy a hacer una pregunta personal, que es,
¿qué es lo que te ha ayudado empatizar o empezar a entender a este hombre en tu vida personal? Cuéntanos hasta donde quieras, lógicamente. ¿Que por qué me gusta Jordan Peterson a mí? Sí, o qué es lo que te ayudó en tu vida, quizás para reenfocar los problemas, situaciones, definitivas. Yo quizás me esté escuchando algún filósofo, estudiante de filosofía y me ponga a parir, pero yo creo que la filosofía moderna cada vez se está distanciando más de la filosofía antigua en el sentido de que cada vez es menos aplicable al día a día. Me explico. Yo, por ejemplo, leo a Séneca o leo a Epícteto o leo a Marco Aurelio y leo cosas que digo, joder, mañana las puedo aplicar. Claro. Porque me están diciendo cómo tengo que actuar. Y sin embargo yo me pongo a leer a Hegel o me pongo a leer la crítica de la razón pura. Es cierto que Kant, la moral de Kant es bastante buena. Quizás este no ha sido un buen ejemplo. Pero Hegel, por ejemplo, filósofos demasiado abstractos, lo leo y digo, ¿qué cojones? O sea, no lo sé. Está bien y como hazaña intelectual entenderlo es entretenido. Yeah. Pero al fin y al cabo uno sale por la mañana de su casa y tiene que lidiar con gente y tiene que saber cómo actuar, cómo no actuar. Y a mí Jordan Peterson me gusta mucho por eso. Porque muchas de las cosas que dice son cosas aplicables en el día a día que te pueden ayudar, pues, digamos, a obrar mejor. Es una persona con años de experiencia, es una persona muy leída y, pues, la experiencia es un grado. Yo, todos los consejos que puedan venir esta persona me encantan y, sobre todo, por eso, porque son aplicables. No son simplemente disquisiciones mentales, pajas mentales, como solemos decir aquí, sino cosas que a uno le ayudan. Y lo hace constantemente. De hecho, tiene una serie de vídeos sobre la Biblia en la que conecta... Las lecturas, ¿no? ¿Se llama? Lectures. Sí, exacto. Está genial. Va conectando la Biblia con enseñanzas sobre cómo tenemos que actuar, sobre cómo han actuado personas antes. Entonces, en el trato con otras personas, yo creo que esto es de formación profesional, porque él es psicólogo, ayuda mucho. Y esto es a mí lo que más me gusta de él. No sé si tienes más cosas preparadas sobre él o te voy lanzando preguntas. Lo combinamos como quieras. Me quedaban unos 3 ejemplos más con frases también bastante polémicas que podrían dar lugar un poco a la reflexión, pero lo vamos intercalando porque quizás se queda corto así. Vale, pues entonces te lanzo una pregunta. ¿Por qué una de las cosas con las que se asocia a Jordan Peterson es el tema de la Biblia y de los arquetipos? Él utiliza muchísimo los arquetipos, entiendo que por deformación profesional, como decías. Entonces, ¿por qué crees que los utiliza tanto? La simbología y los arquetipos, parece que esto se utiliza en el guión, yo que vengo del mundo del audiovisual, se utiliza mucho, pero es algo que también podemos aplicar en la vida, ¿no? Bueno, Jordan Peterson sobre todo está influido por mucha gente, por Nietzsche, por Dostoyevsky, pero yo diría, oyéndolo, que la persona que más ha influido a Jordan Peterson es Jung, Carl Jung, que es uno que fue discípulo de Freud, un psicoanalista. Y bueno, pues en Jung la idea de los arquetipos son, digamos, uno de los pilares de su teoría y de su pensamiento. Luego lo de la Biblia es algo muy interesante porque Jordan Peterson cuenta en un vídeo que he intentado encontrar porque me encantó y ya no sé dónde encontrarlo porque lo vi de pasada, en qué momento de su vida se produjo un cambio radical en su actuar. Porque él dice, Jordan Peterson, que él, siendo medianamente joven, con 25 años, 26 años, pues era una bala perdida, como se dice, como se suele decir. Eso no lo sabía. No lo he podido volver a encontrar, tío. Si lo encuentro, te lo enseño. Vale. Pues eso, dice que estaba todo el día que sí bebiendo, no era un alcohólico, pero de fiesta, bebiendo, fumando, creo que se fumaba, dijo una barbaridad, como un paquete al día, 2 paquetes al día de tabaco. Y llegó un día que me descojoné con el vídeo, por la noche, a su habitación, y no sé qué hizo en el armario, que no sé si quiso sacar un abrigo, dejar un abrigo, que se cayó una postal de la Virgen. O una postal de simbología religiosa, no sé si era la Virgen. Y a partir de ahí empezó a reflexionar y dijo, joder, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, es evidente que la religión tiene mucho significado, por así decirlo, y eso le hizo reflexionar a él. Quizás esto fuese el punto de partida. Pero sí que es cierto que Jordan Peterson también está bastante vinculado con la religión. Yo creo que él es religioso más por conveniencia que por creencia. Él suele decir una cosa que es, vive como si Dios existiese. Y eso es muy interesante. Entonces, yo creo que se da todo una especie de cúmulo de cosas que le llevan a dar mucha importancia, tanto por conveniencia como por pasado, tanto a la simbología religiosa como a los arquetipos. Y es muy interesante porque esto a mí es lo que más me gusta de él.
digamos que yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer, estábamos en Castellón tú y yo, la ponencia sobre la libertad de expresión, busqué información sobre el tema porque quería documentarme y a lo mejor me ponía vídeos de gente inteligente, pero gente normal, y me argumentaban que tenía que existir la libertad de expresión porque lo decía el artículo 20 de la Constitución española o porque no sé cuánto, pero cosas, digamos, un tanto superficiales. Y el cabrón de Jordan Peterson me defendía la libertad de expresión remitiéndose a la Biblia, a los arquetipos de Jung, a la mitología griega, a Pinocho y a la Sirenita. Y es como que me explotaba la cabeza porque esas son realmente, no la Sirenita y Pinocho, pero todo lo demás sí, las bases sobre las que se ha construido la civilización occidental. Entonces, el extraer tus argumentos de la misma esencia de lo que somos y llegar a defenderlos de esa forma, para mí es algo increíble. Por eso las lecturas de la Biblia son tan interesantes, porque todas las consecuencias a las que llega a esas consecuencias después de todo un camino que ha partido con el mismo inicio de la civilización occidental. Y es realmente asombroso. Es curioso, para cerrar este tema de la religión, me acuerdo también en una charla, creo que tenía con Ben Shapiro, decía que le seguía mucha gente que eran como ateos religiosos, ¿no? Entonces, él decía que al final todas las personas, vengan de donde vengan, ya sea desde el ámbito religioso como el ámbito secular, buscamos una iluminación, algo que dé sentido a nuestra vida. Y entonces, digamos, esa búsqueda de sentido puede ser algo experiencial que se haga a través de la religiosidad, pero también se puede hacer desde una búsqueda espiritual, pero secular. Yo no sé si tú eres religioso o no, pero vaya, no sé si eso añadir algo ahí. Me gustaría citar un artículo que la gente que vea este vídeo puede buscar luego, que se llama America's New Religion, de Andrew Sullivan. Okay. Si quieres luego te paso el nombre para que lo escribas en la descripción por si no lo he pronunciado bien, que la gente lo pueda encontrar. Y él viene a decir, el título del artículo se llama La nueva religión de América. Y él dice, parece ser, según las estadísticas oficiales, que cada vez la gente en América es menos creyente. ¿Por qué? Pues porque parece que la gente en América cada vez es menos cristiana. Pero ojo, eso no quiere decir que la gente sea menos religiosa. Dice, si definimos la religión como una serie de pautas que me indican a mí cómo obrar, como un sistema que establece un fin último en relación al cual yo oriento todo mi actuar, como un sistema que establece una persona suprema a la cual yo rindo culto, las ideologías políticas son eso. Claro. Entonces, él lo que venía a decir Andrew Sullivan es que la religiosidad, digamos, ordinaria, que es el creer en un Dios, se está sustituyendo paulatinamente por el creer en otro tipo de ideas, pero no nos acabamos de desprender, por así decirlo, de ese lastre. Es decir, no nos queremos quedar solos, por así decirlo. Y si la religión no nos da eso, lo buscamos de otra forma distinta. Eso pasó, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, con la revolución industrial, digo Alemania en concreto porque he hecho un trabajo hace poco sobre este tema, con la revolución industrial cada vez la gente creía menos en Dios. Eso, la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, quiere decir eso. La ciencia nos da una explicación de determinados fenómenos que antes solamente se podían explicar con la religión. Entonces, si la ciencia los explica de otra forma, ¿para qué me sirve Dios? Digamos que el cimiento sobre el que se construye todos los dogmas cristianos es que Dios existe. Yo acepto todo lo que este Dios me dice porque creo que Dios existe. Si resulta que Dios no existe, ¿para qué coño voy a hacerle caso? O sea, estas cosas no tienen sustento ninguno. Son órdenes arbitrarias. Yo antes las seguía porque creía que venían de una deidad. Si esta deidad no existe, ¿para qué las voy a seguir? Entonces, Alemania en concreto pasó a ser menos religiosa y pasó a implantarse la técnica y las chimeneas humeantes y los ferrocarriles, pero eso dejó un vacío existencial que la gente veía que no era suficiente, porque la gente había perdido, por así decirlo, un poco el eje rector de su vida, se había quedado un poco huérfana. Entonces, ¿qué pasó? Pues que explotaron ideologías totalmente radicales y empezaron a surgir las comunas, el anarquismo de Bakunin tuvo un montón de fuerza allí, el marxismo también tuvo un montón de fuerza, lo cual acabó dando lugar a la Primera Guerra Mundial como una forma de buscar significado de alguna forma. Acabo de leer también un libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer, es muy bueno, que cuenta cómo la gente en Alemania, Austria, etcétera, cuando explotó la Primera Guerra Mundial, estaba, vamos,
encantada de la vida. Por fin tenían algo que dotase de sentido a su existencia. Luego, evidentemente, conforme la guerra se fue desarrollando, la gente acabó hasta las pelotas. Pero al principio era pues una sensación de júbilo y de alegría porque por fin mi vida tiene sentido. Entonces creo que la idea de la religiosidad puede conectarse con eso. Seguimos avanzando. Si quieres, luego volveremos a lo que tienes apuntado. No me he olvidado. Sí. La pregunta en este caso es, ¿por qué crees o cuál ha sido la clave de su éxito, ¿no? Parece que ha empatizado con hombres y mujeres, lógicamente, pero especialmente con los hombres y, digamos, con el hombre del perfil o el chico del perfil beta, digamos que les ha ayudado a ser un poco más macho alfa. Es como si... Me da la sensación como si Jordan Peterson ha sido el padre de muchas personas. Es decir, lo que tu padre te debería haber dicho, parece que mucha gente lo ha encontrado en Jordan Peterson. Este es mi análisis, no sé si lo compartes. Sí. Es muy buena esa forma de definir a Jordan Peterson. Uh-huh. Yo creo, y mira, ya que estoy hablando de Alemania, voy a seguir hablando de Alemania. Vale. Esto, bueno, pues parece bastante inverosímil el hoy en día llegar a plantearnos por qué Hitler tuvo el poder que tuvo en Alemania, por qué una sociedad tan avanzada culturalmente, en cuanto a la literatura, en cuanto a la música, en cuanto a la filosofía, se rindió a Hitler, que es una persona pues con dogmas absolutamente arbitrarios, etc. Y Carl Jung, y así de una forma un tanto extraña, conectamos con Jordan Peterson otra vez, dijo que Hitler era la manifestación del inconsciente colectivo del alemán medio. Voy a intentar explicar esto. Hitler era, por así decirlo, lo que el alemán medio en su fuero interno era y quería, pero no se atrevía a expresar. Entonces la gente vio en Hitler como una especie de espejismo de lo que él realmente reivindicaba y por miedo o por no tener la capacidad verbal suficiente no lo hacía. Porque estábamos en Alemania en una época en la que la hiperinflación, asoló el país. Mira, me da igual quedar como un pedante, pero hay otro libro que está muy bien sobre la hiperinflación en Alemania que se llama Una princesa en Berlín, que te explica genial lo que pasó. O sea, gente que llevaba ahorrando toda su vida de repente no tenía un duro. Gente endeudada ahora era rica, porque si tú te endeudaste con 1 millón de euros, ahora 1 millón de euros eran céntimos. Entonces tenías un castillo que te había salido gratis. O sea, fue todo una sensación de caos en el país que luego se acrecentó con el crack del 29. Había habido revoluciones comunistas, la revolución espartaquista. O sea, un puto caos. El Kaiser había huido y la gente quería orden. Y vio en Hitler, pues, ese deseo o ese anhelo oculto. Y yo creo que con Jordan Peterson pasa algo parecido. Jordan Peterson es, por ejemplo, un poco el alter ego, como en el Club de la Lucha, que todos queríamos llegar a ser, pero por lo que sea no somos. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que ha visto en Jordan Peterson ese espejismo, como lo ve en Tyler Durden, no me acuerdo del nombre del actor el otro. Edward Norton. Edward Norton. Como ve Edward Norton en Tyler Durden, su alter ego. Tú ten en cuenta que el éxito de Jordan Peterson no se puede explicar de otra forma. El hecho de que surja una persona diciendo eso y tanta gente la siga, quiere decir que esa gente ya estaba esperando. Esa gente no ha nacido de la nada, sino que estaba ansiosa de ver ese mensaje. Y una vez lo ha visto, pues se ha lanzado en masa. Y yo creo que podrían ir un poco por ahí los tiros. Es un poco lo que nosotros querríamos que nos dijesen, pero nunca habíamos escuchado. Es un arquetipo en sí mismo, ¿no? En realidad. Es el Álvaro, el metaarquetipo. Exactamente. ¿Quieres volver a...? Porque sé que tenías unos escritos, si quieres dedicamos un momento a eso y luego sigo con las preguntas. Sí, perfecto, lo vamos intercalando si quieres. Mira, voy a conectar ahora con la sombra de Carl Jung, ¿vale? Que lo tenía como el tercero, pero lo pongo el segundo. Vale. En cuanto a la naturaleza humana, volvemos a lo mismo. Primero describimos cómo somos y luego cómo tenemos que actuar. En cuanto a la naturaleza humana, Jordan Peterson dice que los seres humanos no están configurados simplemente para experimentar una única emoción dicotómica, felicidad o infelicidad, sino que el ser humano está configurado para experimentar un amplio abanico de emociones, pues felicidad, ira, envidia, estrés, tristeza, enfado, compasión, alegría. Y estas emociones son útiles porque si no la propia evolución las habría descartado, no tendríamos un sistema emocional. Entonces, así somos. Este es el primer paso que él hace siempre. Yo creo que él a lo mejor ni se da cuenta de que lo hace, pero es que está clarísimo. Así somos. Entonces, sabiendo que somos así, ¿cómo tenemos que actuar?
pues tenemos que aceptar todas las posibles emociones que podamos tener, sin tratar de restringir ninguna de ellas por considerarla pues menos valiosa o más censurable, con moderación. O sea, si yo estoy triste, tengo que aceptar que estoy triste, pero tampoco tengo que intentar suicidarme. O si estoy alegre, tengo que aceptar que estoy alegre, pero tampoco me salgo de marcha 5 días y me meto cocaína y me... O sea, tenemos un amplio abanico de emociones y, por lo tanto, no tiene sentido negarlas y reconducir todo a felicidad versus infelicidad. Y esto es lo que conecto con Jordan Peterson, porque cuando tú reprimes algo de forma artificial, siendo una emoción normal la envidia, si se puede calificar de emoción, o un sentimiento, o siendo también un sentimiento normal y humano la ira, o siendo un sentimiento normal y humano la tristeza, es decir, que forman parte de nuestra esencia, si tú lo reprimes de forma artificial, si lo relegas al inconsciente porque no quieres saber nada de eso, esas emociones luego van a salir a la luz, pero de una forma totalmente desbocada, inconsciente y alocada, y eso te puede joder mucho. Imagínate, por ejemplo, que tú vas a la playa, ahora que estamos en verano, y coges una pelota y la metes debajo del agua. Cuanto más la hundes, más presión quiere ejercer la pelota para subir, hasta que al final se te escapa y la pelota no se queda en la superficie, que es lo que podía haber estado en un principio, sino que sale 3 metros por arriba. Pues un poco lo mismo podría llegar a pasar con estas emociones. Muy, muy interesante tu punto. Cambiamos un poco de bloque. Otra de las cosas que se asocia con Jordan Peterson y desde mi punto de vista ha sido en lo que ha sido más brillante es que no solamente lanza un mensaje de responsabilidad y empoderamiento, entre comillas, a los jóvenes y a los oyentes, sino que lo conecta con su crítica que tiene al socialismo, comunismo, igualitarismo. Él dice que las ideas buenistas, igualitaristas, entre comillas, ya se probaron en la URSS. El resultado fue terrible. Él, de hecho, creo que tiene un museo personal de cosas soviéticas. Esto me parece un poco flipante. Y entonces, si te parece, analicemos un poco eso, ¿no? Una persona que es un psicólogo clínico que le habla a los jóvenes y que te da consejos de vida, pero por otra parte lo conecta con el comunismo. Él critica mucho a los social justice warriors porque dice que se empieza regulando con qué pronombres puedes hablar a las personas transexuales y eso puede ser una pendiente resbaladiza. Si te parece, hablemos un poco de esa faceta suya porque la verdad que me parece alucinante. Eso, si la gente quiere tener más referencias sobre este tema, en la primera intervención de Jordan Peterson, en el debate que tuvo con Zizek, precisamente desglosa y desgrana un poco el manifiesto comunista, por si le queréis echar un ojo. Y también él cita mucho a un ruso, Alexander Solzhenitsyn, que tiene un libro que se llama Gulag Archipiélago, donde describe pues, todas las atrocidades soviéticas, que no solamente hicieron atrocidades los nazis. Entonces, una idea de Jordan Peterson, para mí muy interesante, lo que respecta al comunismo, tiene que ver con el principio de Pareto. El principio de Pareto básicamente dice que el 20% se lleva el 80% de los resultados. Y él dice que, por así decirlo, los socialistas comunistas pecan un poco de ingenuos en este sentido, porque al final la sociedad tiende naturalmente a ese principio. Es un poco como lo que decíamos antes del tratar de reprimir algo natural. O sea, tú no puedes reprimir que un porcentaje de la población vaya a ser mejor que otro, a no ser que los quieras aniquilar. Y por mucho que tú crees un sistema socialista, dentro de ese propio sistema socialista va a haber personas que van a despuntar y van a ser mejor de otras, van a acabar configurando una élite paralela y van a acabar dando lugar al exactamente el mismo sistema que tú quieres combatir. Y esto aparte, Jordan Peterson, como siempre hace lo mismo, lo conecta con otros ejemplos para que lo veamos mejor. Dice, por ejemplo, el 100% de los músicos, ahora que estoy en Viena y está todo lleno de músicos y tal, del 100% de los músicos, ¿a qué porcentaje escuchamos? Más, al 20%. Entonces, el 80% restante se queda un poco relegado al olvido. Pero es que dentro de eso 20% de músicos a los que escuchamos, tú no escuchas todas las canciones o piezas de Beethoven o Bach o Mozart. Tú a Beethoven escuchas la Quinta Sinfonía, la Novena Sinfonía y poco más. Es decir, también del 100% de obras de Beethoven escuchas el 20% y dejas de lado el 80%. Entonces, digamos que la competencia es algo intrínseco al ser humano y no lo puedes reprimir de ninguna forma. En el Monopoly, ¿qué pasa? Todos empiezan con lo mismo, quizás esto sea el comunismo, todos empiezan con lo mismo, pero conforme se va desarrollando la partida, unos van aglutinando más que otros hasta que al final los dejan en la absoluta bancarrota. Entonces, no hay forma humana,
sin implantar una represión terrible de evitar esto. Wow. Sí, muy curioso. ¿Quieres volver a lo que tenías apuntado o sigo con las preguntas? Haz otra si quieres y vamos intercalando así mejor. Vale. Otro de los temas por los que se conoce a Jordan Peterson fue el momento Cathy Newman, esa entrevista que le hicieron en la BBC británica, y realmente fue curioso, ¿no? Fue como un poco como el ojo del huracán, en lo que aparentemente hay calma, pero luego pasa y todo vuelve a moverse. Lo que podemos entender de esa entrevista es que aparentemente hay alguien que quiere caricaturizar a Jordan Peterson, pero él, no sé, se desarrolló con maestría. Entonces, en este caso, la pregunta, uno de los temas por los que se conoce a él, es el tema de la ofensa. Él dice que tenemos derecho a ofender y que no existe tal cosa como el derecho a no ser ofendido, que es otra de las patas, ¿no? Digamos, si estamos construyendo en una mesa, es otra de las patas que configuran a Jordan Peterson. ¿Cómo ves este tema? Bueno, lo primero que me gustaría destacar es la actitud de Jordan Peterson en este debate. Como en un debate tan bronco, que cualquier persona podría pues, verse movida a empezar a insultar a Cathy Newman por la forma en la que estaba llevando la entrevista, que era totalmente sesgada, parcial. Hay una recopilación de las veces que dijo, básicamente estás diciendo, y repetía la frase Jordan Peterson totalmente tergiversada, o sea, una vez detrás de otra, y Jordan Peterson aún así mantuvo la calma, y esto es algo súper importante si se quiere convencer a la gente. Si tú quieres hacer un Zoo Live de la hostia, pues las sueltas y eso en momentos puntuales está bien. Pero cuando tú, digamos que cimientas tu actividad intelectual sobre eso, pues al final eres Ben Shapiro, que no convence a nadie. A mí me encanta, pero no convence a nadie porque humilla a la gente. Y eso Jordan Peterson es muy bueno, el respetar los puntos de vista ajenos para a partir de ahí empezar a construir. Luego, lo que tiene que ver con el campo del derecho y cuando va a regular la alternativa, vale, ofender puede que esté mal. No está bien a lo mejor ir ofendiendo a la gente por la calle, pero no regular y prohibir la ofensa es mucho mejor que regular y prohibir la ofensa. Porque si tú prohíbes la ofensa, primero, ¿cómo defines ofensa? Que yo me sienta incomodado con tus opiniones equivale a que me estás ofendiendo, porque entonces todas las ideologías deberían prohibirse, porque yo escucho a un comunista y yo no me siento identificado con lo que él dice, me está ofendiendo. Y él me escucha a mí y tampoco se siente identificado con lo que yo digo, yo también le estaría ofendiendo. Entonces, si lo interpretamos de forma estricta, estarías impidiendo a todo el mundo hablar, porque te cargas el discurso. Y aquí viene el tema. Como no se prohíbe toda ofensa, porque ningún político es tan tonto como para prohibir toda ofensa, solamente se prohíben determinados tipos de ofensas. ¿Y quién prohíbe la ofensa? Pues el que esté en el poder en ese momento dado. Y aquí viene el peligro, que digamos tergiversas por completo la opinión pública para permitir sin ningún tipo de problemas una serie de discursos y prohibir de forma absoluta a otros. Y aquí viene realmente el quid de la cuestión. La libertad de expresión es o para todos o para nadie. El sesgarla y dividirla y que unos la tengan y otros no, pues implica precisamente eso, que desde arriba hay una mano que mueve toda la sociedad y disciplina qué se puede decir y qué no se puede decir. Claro, de hecho, la búsqueda de la verdad incluye ese derecho a la ofensa, ¿no? Intentar escarbar un poco o molestarte en el mejor de los sentidos para buscar la verdad, que de hecho es algo que le dice a Cathy Newman y ella, sorprendentemente, pues le da la razón. Exacto. O sea, la única forma de... Es muy difícil atinar a la primera o dar con la verdad a la primera. Entonces, hasta que acertamos, pues hemos hecho una serie de pasos previos en los que hemos ido fallando, ajustando, corrigiendo. Si tú prohíbes esos pasos intermedios, nadie va a llegar a la fase final. Porque sin tantear, arriesgándote a ofender a alguien y de decir una auténtica burrada, como yo las he dicho también, y tú y todo el puñetero mundo, es muy difícil llegar a progresar. Porque si tú vetas y acojonas a la gente para que intente decir algo ligeramente novedoso y tal, al final prohíbes toda actividad intelectual. Y ese es el tema. Y luego también lo conectaba Jordan Peterson con el tema de los pronombres, que lo comentabas tú antes. Hay que llevar mucho cuidado, que eso también lo comentaba John Castellón, con las manipulaciones en un principio, pues aparentemente intrascendentes del lenguaje, porque nosotros pensamos con palabras.
Y si tú modificas las palabras que puedes usar o que puedes no usar de forma totalmente a contracorriente y prohíbes una palabra que está a la orden del día, estás impidiendo a la gente pensar como esa gente está acostumbrada a pensar. Es como imagínate que tú y yo jugamos a un juego y decimos que en esta conversación nadie puede decir la vocal A durante toda la entrevista. O algo menos grandilocuente, la palabra qué o la palabra cómo. Pues estaríamos toda la entrevista más que tratando de expresar lo que de verdad pensamos, estableciendo como un filtro previo para ver cómo reformulamos esta frase, cómo no reformulamos esta frase y al final lo que consigues es desviar la atención. Yo estoy hablando ahora de forma libre, de forma serena, no estoy simplemente expresando lo que quiero expresar y no tengo ningún tipo de filtro. Pero si tú estableces lo anterior, me tendrías 45 minutos totalmente con cortapisas, estaría titubeando todo el rato y de facto me estarías impidiendo hablar. Claro. ¿Quieres seguir con alguno de tus extractos y más o menos vamos a ir finalizando, Álvaro? Mira, acabo con uno. Vale. Eran 3, vamos con el último. De nuevo vemos las dos cosas, que esto también es muy interesante. Cómo la naturaleza humana y cómo tenemos que actuar teniendo en cuenta cómo es la naturaleza humana. Y recuerdo que esto es lo que decíamos al principio del vídeo, porque nos hemos ido contestando a preguntas, que esto es lo que decíamos al principio que Jordan Peterson hacía. Jordan Peterson dice, en cuanto a la naturaleza humana, que las personas nos relacionamos con otras personas partiendo de la idea de la confianza. Como yo no puedo vigilar constantemente a alguien, ni me puedo dedicar a investigar todo su pasado, necesariamente me tengo que fiar de la persona que tengo delante y asumir determinadas cosas, porque si no las relaciones humanas serían imposibles. Yo no me podría estar relacionando con 100 personas, porque si tengo que estar fiscalizando todo lo que hacen, no me iría la vida en ello. Entonces tengo que decir, chico, me fío. Entonces, si la clave en las relaciones humanas es la confianza, algo terrible que se puede hacer en las relaciones humanas es mentir o traicionar porque te la estás cargando. Digamos que las relaciones humanas se construyen sobre la base de una capa finita de hielo, que es la confianza que yo deposito en ti. Si tú rompes esa capa, yo me caigo y llego al más absoluto caos. Y lo peor no es solamente que yo de ahora en adelante no vaya a poder confiar en ti. Eso lo decía Nietzsche, decía, lo peor no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante no te voy a creer, sino que también el pasado lo voy a reinterpretar de forma distinta, porque el pasado no es estático. Si yo ahora tengo conocimiento de que una persona me ha traicionado y yo he estado pasando momentos con esa persona durante 15 años, todos los eventos pasados que ya he tenido con esa persona los voy a reinterpretar. Y voy a decir, joder, esa vez que estábamos en el parque no estaba pensando esto, estaba pensando en otra cosa. O sea, el más absoluto caos. De hecho, Dante, que también lo cita Jordan Peterson bastante en la Divina Comedia, describe el paraíso, describe el purgatorio y describe el infierno. Y dentro del infierno va señalando cuáles son las capas del infierno, de mejor a peor, o de menos mala a más mala. Y la última, el lugar donde están los peores, son los que han traicionado. Entonces, así somos nosotros, de nuevo, naturaleza humana. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo tenemos que actuar? Pues aquí Jordan Peterson dice que tenemos que decir la verdad, o al menos no mentir, porque ¿quién sabe cuál es la verdad? Esto lo especifica así. Y también dice que de esto se derivan efectos positivos. Dice que, en el fondo, en nuestra conciencia, todos sabemos lo que tendríamos que hacer. Digamos que esto es lo que yo tengo que hacer. Si yo hago algo distinto a lo que yo tengo que hacer, es decir, hay una discrepancia entre lo que yo tengo que hacer y lo que yo hago, me siento mal, porque no están alineados. Y sin embargo, yo sé lo que tengo que hacer y actúo en perfecta consonancia con eso, hay una alineación perfecta que es lo que le hace sentirse a uno bien, además de permitir la cooperación humana. Y así cierra un poco el círculo también en este campo. Claro, al final acabas de definir un poco la integridad o la iluminación que estábamos hablando antes. Quizás esta sensación de la búsqueda de la propia integridad, que no felicidad, es algo que tenemos todo dentro y puede que Jordan Peterson haya dado con la llave. Es que Jordan Peterson critica mucho a los nihilistas, a la gente que dice a tomar por culo, nada importa y como nada importa, yo hago lo que me dé la gana. Ya. Bueno, el precio que vas a pagar por ello es tener una vida carente de significado, porque si nada importa, nada importa. Y no vas a encontrar significado en nada. Ya. Y él lo critica porque dice, no, que sé que es muy cómodo decir esto, pero las cosas sí que importan.
Entonces tenemos que afrontarlas de otra forma distinta. Y esto es otro de los puntos esenciales de él. Él habla mucho de la idea de significado y las cosas sí que importan. Y uno tiene que actuar con integridad, aunque sea más difícil, aunque sea más cómodo, mandarlo todo a paseo y hacer lo que quiera. Uh-huh. En ocasiones lo correcto es lo más difícil. Entonces, él lo dice así. Bueno, muy interesante. La última pregunta en este caso no es una pregunta, es un comentario. No sé si sabías que él está creando una plataforma que se llama ThinkSpot, que será como un poco alternativa a Patreon y YouTube. Y no sé, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál crees que es el impacto que está haciendo este hombre, más allá de idolatrarlo o no? Porque yo personalmente no idolatro a las personas, sino a las ideas. Uh-huh. Más allá de las ideas y de vender libros y tal, parece que esta persona está entendiendo que la batalla intelectual alternativa está en Internet, y no solamente en Internet, sino que hay grandes corporaciones que parece que quieren llevar Internet para una dirección políticamente correcta, y él está marcando algo en otra dirección. O sea, más allá de ser un pensador, parece que también es un poco un empresario pionero, ¿no? Pues la verdad es que no conocía esto del tema de Patreon y demás. Sí, ThinkSpot, te recomiendo que te informes. Sabía que había tenido problemas con el tema de Patreon y que creo que tenía una cuenta conjunta con Dave Rabin y se salieron los dos o algo así, pero la verdad es que no estoy muy informado. Uh-huh. Yo lo que sí que tengo claro, que has comentado tú la batalla cultural, Sí. yo creo que Jordan Peterson está dando en el clavo porque creo que es de las primeras personas que sabe cómo dar esta batalla cultural. Yo escucho a personas brillantes dentro del campo del liberalismo o dentro del campo de la gente que se opone a la gente de izquierdas que intentan rebatir simplemente en base a estadísticas. Es decir, ceden el monopolio de la moralidad a la izquierda y dicen, bueno, vale, esto es justo, pero no es posible. Esto que tú dices es justo, pero como no puede llevarse a la práctica, aun siendo justo, no lo podemos implementar, porque el Instituto Nacional de Estadística dice esto y el Banco Central Europeo dice esto, pero haciendo eso tú ya has admitido que la justicia está en el otro bando. Y Jordan Peterson es el que le está dando la vuelta al calcetín, el que está intentando combatir la moralidad con más moralidad. Jordan Peterson no te combate una idea de izquierdas remitiéndose a una estadística, te la combate llevándote a su terreno, que es las bases de la cultura occidental y lo que se considera justo y la mitología griega y la religión. Entonces también él habla desde parámetros morales y así es como se está dando la verdadera batalla cultural, no cediendo el monopolio a la otra parte. Bueno, pues muy interesante, me parece una manera inspiradora, aparte apelar a los principios que configuran nuestra cultura occidental, que a veces lo damos por sentado. Y no sé, llevamos ya, he perdido la noción del tiempo, se me pasa lo mismo, tío. Eso es bueno, eso es bueno. Llevamos mucho rato hablando de Jordan Peterson y me gusta que haya sido así, lo he disfrutado bastante. Antes de que cierre y le diga a la gente que se suscriba y tal, no sé si quieres añadir algo, Álvaro. Ya... Lo que no se ha dicho no tiene que ser dicho. Ya todo lo que se ha dicho está. Genial, hombre. Pues nada, pues muchas gracias, Álvaro, por acompañarme y acompañarnos en este Deconstruyendo A. En este caso hemos deconstruido a Jordan Peterson. Se nota que te apasiona, se nota que lo has estudiado y se nota, creo, o intuyo que lo estás aplicando a tu vida. Así que vaya, felicidades, te lo hago extensivo. Poco a poco, poco a poco. Ok, pues Álvaro, muchas gracias por todo. Espero que os haya interesado. Dejaremos las referencias de los libros y autores que se han dicho a lo largo de esta entrevista en la descripción. Y nada, si os gusta este contenido que estamos haciendo, pues dejadle algún comentario, algún like, suscribiros y toda la historia. ¿De acuerdo? Bueno, pues Álvaro, gracias por todo y si no nos vemos, que pases buen verano, tío. A ti, Ignasi. Siempre que me lo pidas aquí. Saludos.